Bienvenidos a La Ruta Actual, el programa de la Ruta Natural que te explica los acontecimientos recientes y trascendentales de la actualidad. Lo mires por donde lo mires. Presentado y producido por Raúl Sadaba. Afganistán está en la mira de todo el mundo. Y de repente parece que Afganistán es un país estratégico. Y en realidad nunca lo ha sido. Más bien al contrario, Afganistán ha sido, diría yo, un país paria, con poca importancia donde las potencias mundiales poco tenían que hacer. Vemos que, en general, a nadie se le ha perdido nada en Afganistán. Algo que se demostró cuando los talibanes tomaron el poder por primera vez, tras una guerra civil allá a mediados de los 90. Era 1996 cuando los talibanes tomaron el poder y declararon el Emirato Islámico de Afganistán, por primera vez. La primera vez que escuché hablar sobre los talibanes fue justo en esa época. Sobre todo cuando decidieron destruir los budas de Bamiyan, unas estatuas gigantescas excavadas en la piedra en medio de la montaña. Un suceso que conmocionó al mundo. Creo que el impacto fue mayor que las propias atrocidades que se estaban cometiendo ya entonces en el país bajo la ley de la Sharia. Recuerdo que en mi colegio, en mi instituto, tuvimos la visita de una mujer afgana que dio una charla explicando que el valor de los recién destruidos budas, los budas de Bamiyan, es desde luego incalculable. Es una gran pérdida para el patrimonio de Afganistán y del mundo, pero que detrás de esas imágenes existen millones de afganos y millones de afganas, sobre todo mujeres, que están sufriendo y muriendo cada día en su país. Su intención no era otra que redirigir la mirada de Occidente hacia la población afgana. En aquella época, el mundo se lamentaba de los budas de Bamiyan, y aunque llegaban ciertas imágenes, las ejecuciones en estadios de fútbol, yo recuerdo verlo por internet, en alguna página de internet, algo gore, de estas solo para mayores de edad, Afganistán entonces importaba poco. Algo similar ocurrió con Siria, el autodenominado Estado Islámico y la destrucción de las ruinas romanas de Palmira. Pero en realidad, el pueblo afgano ha sido protagonista, yo diría, de cierta estrategia geopolítica en la historia, al menos en 2 ocasiones recientes, además del momento actual que vivimos, el cual cautiva las miradas del planeta como polillas atraídas por la luz en la oscuridad. Los británicos supieron verlo en su día. Afganistán fue para el imperio un muro de protección contra el imperio ruso y contra los soviéticos, con el cual de hecho pretendían asegurarse que los delirios expansionistas del oso ruso no llegaran hasta la India, la joya de la corona británica. De hecho, si observáis el mapa de Afganistán, veréis que la frontera está cuidadosamente diseñada para que los países de la antigua Unión Soviética no tengan frontera directa con Afganistán. No, perdón. Con Pakistán. Y quien dice Pakistán dice la India. Porque Pakistán fue parte de la India británica hasta su independencia, donde se creó un país musulmán y otro hindú. La segunda ocasión fue, desde luego, tras los atentados del 11 de septiembre. Afganistán fue el centro del mundo del terrorismo. Al menos así lo vio Occidente. Era el país donde había que sacar a los terroristas y de donde había que evitar que se reclutaran, se entrenaran y se financiaran en las montañas de Afganistán. Y al final lo único que se consiguió fue mover el centro de gravedad del terrorismo un poquito hacia el oeste, concretamente en las mismas montañas, pero del otro lado, el lado ya de Pakistán. El país de los afganos, como se traduciría Afganistán, del árabe, es innegable que es un enclave particularmente presionado. Sin acceso al mar, en medio de las montañas, tiene frontera con nada menos que con otros 6 países. Es de hecho uno de los países de menor superficie con más vecinos en el planeta. Sus vecinos son China, Pakistán, Irán, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán. Ahora la situación que se da es nada menos que curiosa. Ni Estados Unidos,
China, Irán y Rusia quieren que Afganistán se sumerja en el caos, y ninguno de ellos puede evitar este resultado sin la ayuda de los otros. Ya se ha terminado oficialmente la misión de dejar el país por parte de los Estados Unidos y las fuerzas de la OTAN. Ahora surge sin cesar, pues la pregunta fundamental: saber quién tomará el relevo de los Estados Unidos. ¿Qué países pueden interesarse por este algo pequeño, rincón, seco, rocoso y gélido en invierno? Pues ahora que los talibanes han vuelto al poder y tras 20 años de intentos para establecer una democracia, la pregunta es: ¿quién tomará la plaza que ha quedado vacante? ¿Quién puede interesarse en invertir en la región? Lo primero que nos viene a la mente son pues los enemigos directos y los enemigos directos de Estados Unidos y las potencias mundiales que, como hienas, pues pueden estar interesados en sacar provecho de lo poco explotado de este país. Porque, seamos honestos, no creo que a Rusia, China, Irán, India o quien sea esté demasiado interesado en volver a intentar el recurso de instaurar una democracia allí donde no se ha conseguido antes. Porque ese es un punto fundamental. Los talibanes no se han transformado en dueños y señores de Afganistán sin el apoyo de la población. Todos estos años durante los cuales los afganos han vivido otro tipo de gobierno, el democrático, no han sido suficientes para convencer a los afganos que el islamismo radical es una atrocidad. No creo que los talibanes pudieran haber avanzado con tanta facilidad hasta llegar a hacerse con el control del gobierno y del país sin el apoyo de una parte representativa de la población. Ahora bien, ya han llegado donde están y saben que el mundo entero los mira. Por supuesto, hay miradas de odio y rechazo, pero también hay quien hace ojitos. Ya hemos escuchado a varios representantes de gobiernos de Europa y del mundo entero afirmando pues que hay que empezar a retomar las conversaciones con Afganistán y aceptar que los talibanes son el gobierno, el de ahora, el actual. Ahora los talibanes tienen como desafío, diría yo que es su desafío principal, conseguir que una gran parte del planeta comprenda sus razones, les respeten y acepten su gobierno y comiencen a comerciar con el resto de países. Y con ellos cuentan con el apoyo de Pakistán, de Rusia y de China, desde luego. Y también Irán. La situación de ahora de Afganistán me recuerda un poco como este programa donde la gente ofrecía dinero para hacerse con el interior de esos trasteros, de esos contenedores llenos de mercancía. Es mercancía. Nadie sabe lo que hay realmente dentro de esos trasteros, esos contenedores, pero cada uno ofrece una cantidad e intenta que, con algo de suerte, pues puedan sacarle provecho a lo que encuentren dentro. Pues algo así es Afganistán. Bueno, lo que hay dentro, al menos en lo que respecta a las explotaciones mineras, ya lo hablaba hace un par de semanas en mi última ruta actual, las explotaciones de litio son de las mayores del planeta. Pero a pesar de eso, es un país como una habitación oscura, con una pequeña vela en su interior donde nadie ha verdaderamente buscado lo que hay en su interior. Por eso mismo Afganistán es estratégico. Por su naturaleza inexplorada. Del resto de países, como ya he dicho, estos que mencionaba, China, Rusia, Irán, quitando Estados Unidos, como ya he dicho, quizás el más destacado sería a lo mejor China. De los posibles futuros novios, futuros pretendientes para Afganistán. Y es que su famosa nueva ruta de la seda pasa por Afganistán. Luego tenemos Irán, que pretende ser el líder hegemónico de la región. Está Pakistán, quien ha dado vida y apoyo a los propios talibanes. Tenemos a Rusia, que siempre ha querido tener controlada la región del Oriente Medio para su beneficio propio. Y quizás también la India, quien hasta hace apenas un mes tenía encerrado como un sándwich entre la propia India y Afganistán a su máximo enemigo, a Pakistán.
Y para Afganistán tener tantos novios, pues no es malo, a no ser que pretendas ser el paria del mundo, al estilo Afganistán, de la segunda mitad de los 90, entonces buscas tener cierta legitimidad. Y para ello es bueno tener pretendientes que estén dispuestos a trabajar contigo a pesar de que son los mismos que aquellos. Son los mismos de aquellos de hace 20 o 25 años, mientras estuvo bajo el anterior régimen talibán, aquellos que participaron en aquellas horribles masacres. Hace un momento comenzaba mencionando a China y su ruta de la seda, su megaproyecto mundial con el que de hecho pretende ser la señora del comercio mundial. Bueno, de hecho es que ya lo es. Mejor dicho, China pretendería así asegurar y afianzar su hegemonía en el comercio mundial con una super infraestructura, pero de talla de la propia China. Principalmente con el objetivo de asegurar varios objetivos, pero China tiene intereses en unos campos de extracción de gas que explota en la vecina Turkmenistán, vecina de Afganistán. Y así quizás podría conseguir evitar atentados, escaramuzas en la zona y asegurar también el suministro que le viene directamente de la región de Asia Central. De hecho, la ruta de la seda es una ambición, pero la verdadera preocupación del gobierno de Xi Jinping es que la frontera común que tiene con Afganistán, con la región de Xinjiang, pueda crear un conato de terrorismo e independentismo islámico. La esperanza de China es que Afganistán no se vuelva un refugio de los separatistas uigures. Algo que tienen más o menos, diría yo, controlado. De hecho, el mulá, el líder político y espiritual de Afganistán, el mulá Baradar, ya se ha reunido con el ministro de Asuntos Exteriores del gobierno chino. Y lo hizo en la propia China. Y que no quepa duda que lo tienen negociado. Lo tienen negociado, acordado, cerrado y listo para ejecutar el plan. Y es que a veces vemos a los talibanes como una panda de pastores, de cabras de las montañas con ametralladoras. Pero no, ni tan así. Son como cualquier otro grupo que pretende tomar el poder. Se ponen de gala, se reúnen con representantes de otros países, como mencionaba con China, firman tratados y acuerdos, como hicieron en Doha con los Estados Unidos. Cambiando de tercio, los chinos, por un lado, los rusos. Pues Afganistán es directamente la puerta de entrada de Asia Central para Rusia. Una región que siempre ha sido para el gobierno de Putin como su flanco sur estratégico. Y el control sobre el país le otorga estabilidad en la zona. Pero lo que es más importante es la oportunidad que tiene el gobierno ruso para sacar a relucir su buena imagen. Es decir, sacar la chaqueta y la corbata de aquel que no abandona a sus aliados, al contrario de lo que hacen esos burócratas chupatintas de Washington. Es una oportunidad de ganar amigos y hacer que muchos se piensen dos veces quién debe ser su próximo aliado en la zona. Y otra pieza fundamental del puzzle en la región, y que yo creo que se menciona poco en los informativos, es Israel. El regreso de los talibanes al poder en Afganistán tampoco es necesariamente malo para Israel. Israel podría aprovechar esta nueva coyuntura, esta situación, para convertirse en la columna vertebral del apoyo militar y estratégico en el mundo sunita. Los sunitas, pequeño recordatorio, son justamente los que no gobiernan en Irán. En Irán son los chiitas y Irán, seguramente el mayor enemigo de Israel. Pues podría, como decía, ser la columna vertebral del apoyo estratégico en el mundo sunita. Mundo sunita que teme tanto a Irán, como decía, tanto a Irán como a un resurgimiento del terrorismo yihadista sunita en la región de Oriente Medio y Oriente Próximo. De hecho, el Estado judío, que en los últimos meses ha tenido ciertas victorias en el reconocimiento de su Estado por parte de algunos países musulmanes, ahora tiene argumentos más que nunca para alentar a los países árabes sunitas a normalizar formalmente sus relaciones con Israel y así fortalecer su cooperación con Jerusalén.
Lo que es cierto, y hay poco espacio para la duda, es que el proyecto de instaurar una democracia en Afganistán ha sido un fracaso. El responsable de las relaciones exteriores de Rusia se lo echaba hace apenas una semana o 10 días a los Estados Unidos, afirmando que esperan que la lección haya sido aprendida. Venía a decir algo así como que los intentos de imponer un sistema de valores ajeno resulta muy, muy agresivo. Y claro, sin conocer el contexto, tan solo leído, rescatando la cita, parece que en lugar de implantar la democracia, Occidente hubiera llegado a implantar, qué sé yo, el feudalismo, la esclavitud en Afganistán. El ministro de Asuntos Exteriores, el ruso, lo trataba como si la democracia fuera algo ajeno al pueblo afgano. Y la democracia es que no es un concepto que pertenezca a ciertos pueblos. No se nace creyendo en la democracia, no se nace siendo democrático. Cualquier persona en cualquier país puede desarrollar, con educación adecuada, unos valores próximos a los democráticos. No se trata de un sistema de valores ajenos, al pueblo afgano. Cualquier afgano que crezca en el respeto mutuo, el entendimiento, la voz y la palabra por encima de la violencia, y considere por igual a cualquier hermano, y crea en la pluralidad y la libertad de conciencia, puede considerar como suyos los valores democráticos. Que, por cierto, son accesibles a todo el mundo. Pero como dicen mucho los anglófonos, sobre todo los estadounidenses, freedom is not free. La libertad no sale gratis. Hay mucho que hacer para poder llegar a tener ese grado de libertad, en el cual hace unos suyos los valores democráticos. Y Afganistán se ha quedado a medio camino. Pero no por las razones que alegaba el ministro de Exteriores rusos. Ahora que los estadounidenses, por cierto, se han retirado, el último avión del aeropuerto de Kabul, que transportaba al embajador de los Estados Unidos junto con otros diplomáticos, por cierto, un jefe que lo honra. De hecho, el embajador se fue el último. Uno nunca sabe lo feas que se pueden poner las cosas, y menos en Afganistán. Y sí es cierto que lo tenían pactado, la salida de Estados Unidos con los talibanes. Ha habido atentados, se escuchan tiros en la calle. Uno nunca sabe en qué momento puede estar en el peor momento y en el peor lugar. Que te caiga un trozo de metralla, una bala perdida, que la vida cuesta poco en Afganistán. Y que el embajador no haya evacuado el país hasta el último avión, pues hace honor a la orden típica del capitán es el último en abandonar el barco. Al final, y a pesar de los escasos días, los Estados Unidos consiguieron evacuar de Afganistán 123.000 civiles afganos. Sinceramente, algo remarcable. Y yo creo que tan solo posible por los Estados Unidos. Es que no hay otro ejército del mundo que disponga de tantos medios para llevar a cabo una operación logística de tanta envergadura en tan poquito tiempo. Porque esa es la clave. El problema no eran los medios. El problema no era el presupuesto, no faltaba dinero. Tanto para Estados Unidos como para otros países, España incluido. El limitante era el tiempo. Como más de un militar de la zona se apresuraba a firmar cuando comenzaron toda la logística para empezar a vaciar Afganistán de occidentales. Y ahora, pasada la página, y ahora la diplomacia de los estadounidenses ya se ha mudado a Qatar para actuar, en relativa cercanía en Afganistán. Para los Estados Unidos, desde luego, la nueva era comienza ya en Oriente Medio a partir del 1 de septiembre. Ahora habrá que pensar en una línea estratégica quizás diferente para la zona. Porque los Estados Unidos hace años, hace décadas, es muy importante. Poco importa la administración que tomara las decisiones, que tomara las riendas del país, pues que se llevara a cabo siempre fue importante que se llevara a cabo una estrategia de retirada progresiva y constante en la región. Comienza una nueva era, pero el desafío inicial que tienen los estadounidenses, el gobierno de Estados Unidos y sus habitantes por extensión, es el poder acoger a todos aquellos que les han ayudado. Todos aquellos afganos que literalmente se morían de miedo. Y como sea, han conseguido subir a uno de esos aviones para poder presentarse
como refugiados o pedir asilo político. Se tratan de traductores. Supongo que traductores en su mayoría, pero también hay especialistas de terreno, de la política local, de las tribus, trabajadores de organizaciones civiles y militares, que sabían que quedándose les esperaba la cárcel o quizás la muerte. Y ahora para Afganistán, con los talibanes, desde luego, quedan algunos puntos fundamentales. Que al fin y al cabo yo creo que se podrían... vendrían a ser los mismos que cualquier país que afronta una posguerra. En primer lugar, Afganistán tiene como prioridad conseguir ayuda exterior para conseguir construir el país. En segundo lugar, asegurar que negocia las condiciones adecuadas para recibir la financiación y los fondos precisos para llevar a cabo el primer punto. Y finalmente, y quizás el más importante para Occidente, es asegurar su posición contra el terrorismo y los propios radicales, como Al-Qaeda y el Daesh. Y este punto es el más inquietante sobre todo para los Estados Unidos, que han estado negociando muy cautelosa y cuidadosamente esto mismo en los últimos meses. Y ya solo Estados Unidos, Israel, China, Rusia y todo Medio Oriente se preocupa por entender si la caída de Kabul no inspirará a otros grupos radicales de la región. Primeramente pensando en Irak. Tienen miedo a que Irak se transforme en el Afganistán de la década de los 20, del 2020, por ejemplo. Quizás es uno de los candidatos involuntarios a poder ser el anfitrión de una situación similar al de los talibanes en Afganistán. Y lo digo basándome en los hechos. Existe un peligro de que las células locales del autoproclamado Estado Islámico tomen el poder, porque son grupos que prosperaron y controlaron el tercio norte de Irak entre 2014 y 2017 tras la marcha del ejército estadounidense en 2011, y podrían tomar la lección aprendida sobre los sucesos de Afganistán y crear un escenario, si no igual, al menos algo similar. Ahora bien, la consecuencia de todo esto, pues lo vemos todos los días con los refugiados que están huyendo del país. En 2020, el año pasado, los países que más refugiados afganos acogieron fueron, con diferencia, Pakistán e Irán. Una salida lógica del país cuando eres afgano y estás huyendo, salida al conflicto, puesto que son los vecinos quizás más directos y más grandes y poderosos de la periferia. Al oeste, Irán, y al este, Afganistán, al este, sur, etc. Pero luego ya no hay más vecinos que hayan acogido afganos. En 2020, el tercer país de la lista que más refugiados afganos acogió en 2020 fue Alemania. Y allí seguimos con la cuenta de países europeos directamente. Luego sigue Turquía, Austria, Francia, Grecia, Suecia, Suiza, etc. Es decir, que ahora que Pakistán e Irán, ahora en 2021, han cerrado las puertas a los afganos, aquellos afganos que huyen, pues es muy probable que el flujo migratorio se dirija hacia Europa. La distancia, desde luego, es mucho mayor que la que sucedió con el conflicto sirio, sin duda. Como siempre digo, el tiempo lo dirá y habrá que verlo. En total, y como coloario, han sido unos, 200.000 millones de dólares lo que se han gastado los estadounidenses y la OTAN durante 20 años, en los que se han perdido alrededor de 2.000 vidas de soldados. Así, hasta que el 31 de agosto terminó el sueño de la democracia. Detrás se dejan los restos de un país en manos de radicales, casi como si fuera un barril de pólvora dispuesto a explotar con el fuego de las ideas revolucionarias, de las cuales salen huyendo cientos de miles de afganos con poco menos que un par de sandalias en la maleta. Esto ha sido todo por hoy. Sinceramente espero que hayáis disfrutado de este nuevo episodio de La Ruta Actual, un programa de la Ruta Natural. Muchas gracias por elegir y escuchar este audio que analiza temas de actualidad de manera honesta, lo mires por donde lo mires. Ahora disfrutad de la tira de la ruta, ofrecida por FER, Monigotes Sin Fronteras, para este programa de hoy.
y que estáis viendo en este mismo momento para aquellos que disfrutan del programa desde YouTube. Por cierto, también disponible en mi cuenta de Instagram. Para los escuchas de iVoox, lo podéis degustar en la sección de comunidad del podcast. Nos vemos próximamente y sin demora en nuestra próxima cita. Hasta pronto.